Hola con todos. Voy a realizar el solucionario del cuarto examen de CEPRE San Marcos. Le he titulado la primera versión, así es que agradezco también al alumno que me ha enviado el examen, muy gentil. Y vamos a ver qué ciertas estrategias podemos desarrollar y afianzar para poder enfrentarnos a preguntas tipo examen de admisión. La idea es el estudio, pero también desarrollar estrategias. Bien, veamos. La primera pregunta de este tercer examen se desarrolla dentro del tema de clases de oración según la actitud del hablante, ¿cierto? Cuando tienes este tema de clases de oración según la actitud del hablante, tienes que fijarte en ciertos rastros, ¿ya? Por ejemplo, la oración dubitativa siempre lleva este rastro, que es o que son los adverbios de duda, ¿correcto? Entonces, si tú conoces adverbios de duda, entonces tú de frente vas a marcar que esto es una dubitativa, ¿correcto? Ahora, otra oración que lleva rastro, ¿no? Son este tipo de oraciones que llevan pronombres interrogativos. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo? Ah, muy bien. Entonces se van a llamar oraciones interrogativas. Y como tú te percatas, en este caso no tenemos a los signos de interrogación. Por eso le dicen indirecta. Y como tenemos la presencia de pronombres interrogativos, se le llama parcial. Correcto. Bien, ahora me queda la oración A. Dice, acaba de empezar la torrencial lluvia de otoño. Esta constituye una información que está afirmando. Entonces, sería una oración enunciativa, la que afirma o niega algo. Y en este caso, en la C dice, no realices ninguna modificación. Equivale a una orden, una duda, perdón, una orden, un mandato. Entonces estaríamos hablando de una oración imperativa. Bien, en tal sentido, la clave, muy cierto, es la E, ¿no? Que te pide oración desiderativa, ¿no? Con esta forma verbal, ¿no? Quisiera encargarme. Acuérdate que la desiderativa puede llevar esta forma verbal, quisiera, en modo subjuntivo, o también podría llevar esta forma, ojalá, o también el nexo que subordina a un verbo, ¿no? Que me encargue que se encargue de su agencia de viaje, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, es una pregunta que, como te digo, tienes que resolverlo por ciertos rastros. ¿Para qué? Para que ganes tiempo también. Vamos con esta pregunta 42. Esta pregunta 42 también a algunos les va a parecer, pero qué, no, demasiado, para el poco tiempo que tenemos. Sin embargo, aquí la pregunta, la resolución tiene que ser estratégica, ¿cierto? ¿Por qué estratégica? Porque te dice cuál de los siguientes enunciados corresponde a una construcción causal, ¿no? Si te habla de construcción causal, entonces tú en tus aulas has llevado el tema de los conectores o los nexos causales. Quizás no te han enseñado como enunciado causal, pero sí tienes referencia de este término, ¿no? Que es un conector o una conjunción causal. ¿Correcto? Y para esto tú debes de tener en tu memoria el inventario de las conjunciones causales. Muy bien, entonces observamos que acá sería este el conector, puesto que acá el conector para, acá el conector así que, y por acá a pesar de que. ¿Por qué lo puedo identificar así de manera rápida? Porque tengo esos conectores mentalizados. Trajeron a un intérprete de francés, ¿para qué? ¿Para qué? Bien, entonces aquí no hay otra que se confirme el estudio del postulante. O sea, el postulante se supone que ha estudiado y sabe que para qué, muy bien, el alumnito marcó finalidad, igual que este de acá, ¿no? Finalidad, ¿cierto? Y este conector lo conoces como conector hilativo, ¿cierto? Así que, a pesar de que, aunque pese a que, lo conoce como el conector concesivo.
¿De acuerdo? En tal sentido, en efecto, la clave era la A, puesto que, ya que, en razón de qué, por qué, pues. Entonces, es importante el estudio de esas categorías gramaticales. Si te has dado cuenta, no toma mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el alumno lo resuelve por conocimiento de conectores. Esta otra pregunta, la pregunta 43, también quizá alguno debe estar renegando, pero ¿cómo es posible tanto texto para tan poco tiempo? Igual, estamos con estrategias y las estrategias están en los nexos. Cada vez que nosotros hemos desarrollado este tema de las proposiciones, siempre les hemos indicado que es importante el dominio del nexo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso te habla de oraciones simples compuestas. Estas últimas son subordinadas o coordinadas. Dice, identifique el tipo de proposición subordinal que pertenece a las estructuras Mira, entonces acá ya te está dando un plus, ¿no? Las estructuras resaltadas, lo que han resaltado, ¿qué cosas son? Proposiciones. Confírmalo. Mira, tiene el nexo que, ya tiene el nexo que y dice que nos acosan en la vida y tiene el verbo. Nexo y verbo. ¿De acuerdo? Por acá también. Que, nexo y tiene verbo. Acá también. Perdón, nexo y verbo. Listo. Entonces son proposiciones. Ahora, en clase también les he orientado en torno al uso del qué. ¿Por qué? Porque este nexo es el que más se utiliza en la redacción. El primer valor del qué es que puede ser relativo, ¿ya? Y si es relativo, siempre tiene un antecedente que es el sustantivo con el que se relaciona. Y forma una proposición subordinada adjetiva. Otro dato importante es que en la FN funciona como MI. Pero esto también te ayuda, ¿no? Nunca te va a aceptar el reemplazo con eso. ¿El libro eso? No. ¿Compré el reloj eso? No. ¿Olvidé el tupper eso? No me deja. Cuando no me deja, entonces de inmediato va a ser adjetiva. Vamos a ver, la mayoría de los problemas eso. No me está dejando. No me está dejando. Es tiempo ya de detectar el rol eso, ¿no? Asumamos la responsabilidad eso. Para nada va a ser adjetiva, perdón, para nada va a ser sustantiva, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la sustantiva admite el reemplazo con eso, ¿de acuerdo? Mira, vas a ver acá. Joaquín dijo eso. Cervantes escribía eso. Es necesario eso. La vía es esa. O la vía es esa. Cuando acepta el reemplazo con eso, es una conjunción subordinante completiva y siempre forma proposiciones subordinadas sustantivas. Bien, entonces en este caso no te aceptaba, por lo tanto tú tenías que votar a la sustantiva y te quedabas con estas dos. Y tú sabes que la explicativa es la que se marca con pausas y que en la escritura se grafica con la coma explicativa. Entonces la única respuesta posible es la E. ¿De acuerdo? La E. Bien, entonces no había mucho tiempo, como uno podría decir, para analizar. No te olvides del qué, ¿ya? El qué es bien sencillo, trabájalo. Un valor del qué es que sea relativo y nunca te acepta el eso. El otro qué es coordinante copulativo, pero siempre repite el mismo verbo, ¿no? Salta que salta, escribe que escribe, grita que grita, aplaude que aplaude. El otro es que te acepta el reemplazo con eso. Y si te acepta el reemplazo con eso, es sustantivo. Y es una conjunción subordinante completiva. Y esa que es bien sencillita, el que se torna en un subordinante consecutivo cuando lleva esta palabrita, ¿no? Que puede ser un adverbio o que puede ser un determinante. Tanto que, tan tímida que, se prepararon tanto que, comió tantos panes que. Bien, entonces solucionada la 40 y 43, ¿no? La 43. Sí, pues queda la alternativa E. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la 44. En la 44, la pregunta se orienta en función a signos de puntuación. Bien, en signos de puntuación, yo debo de trabajar con dos rastros.
¿Cuáles son esos dos rastros? Los verbos y los conectores. ¿Ya? Y en mi cerebrito tiene que estar el pensamiento sintáctico. ¿Qué es el pensamiento sintáctico? O sea, tengo que estar trabajando con conceptos de oración, sujeto, verbo, objeto. ¿De acuerdo? No aprobarás el curso si, ya, este es un conector, ¿no? Si no entregas tu ensayo. Ahora, este sí es una conjunción condicional. Cuando el sí aparece al inicio, se marca con una coma. Pero si la condición aparece después del consecuente, no necesita coma. Entonces acá estamos bien. Y Luis lleva coma porque es un vocativo. Entonces el enunciado 1 es correcto. ¿Ya? El 1 es correcto. Entonces, chao y chao, ¿no? El 1, no, pero todavía no, ¿no? Todavía no. Ya, listo. Vamos a ver. La 2, por favor. Este es también como un vocativo, ¿no? Envíeme el texto original para que lo revise. ¿Ya? Entonces, también podríamos decir que está en forma correcta, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? O como un inciso, como una aclaración. Ya, ahora, entonces, profesora, quedaría la 1 y la 2. Yo pienso que sí. A ver, vamos a encontrarle algún error terrible en la 3. Se invertirá en infraestructura. Cuando yo veo comillas, pienso en la cita textual, ¿cierto? Eso es una cita textual. Además dice, anunció el alcalde. ¿De acuerdo? Anunció el alcalde. Muy bien. Ahora, la cita textual se separa con 2 puntos, pero cuando la cita textual inicia la oración, no lleva 2 puntos, sino se separa con una coma. Eso es norma. Entonces la 3 nunca va a estar, jamás, porque ese es un grave error. Cita textual al inicio y 2 puntos, no. ¿Cuándo lleva 2 puntos? Cuando la cita textual viene después del verbo. Anunció 2 puntos, se invertirá en infraestructura. Ella que decía quererlo mucho, lo dejó apenas pudo. Ya, mira, acá, ¿qué hago, profesora? Ya, ¿cuáles son los rastros? Verbos o nexos. No hay muchos nexos. Ya, voy por el verbo. Dejó. ¿Quién lo dejó apenas pudo? Ella, que decía quererlo mucho. Pero profe, que decía quererlo mucho no es un inciso, una aclaración de ella. Claro, ¿sí? Pero debería estar con 2 comas. Acá faltaría una coma. ¿Correcto? Entonces, falta una coma acá, por lo tanto, es incorrecto. Te queda la 1 y la 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? La 3 te servía para descartar la 1 también. ¿Ya? Recuerda que puntuación se resuelve con rastros, puros rastros. Esta pregunta 45 te habla sobre la oración y el sujeto, pasivo y activo. Algo que siempre les he mencionado es que el sujeto pasivo siempre responde a una construcción verbal, ¿cierto? A una perífrasis verbal, ¿cierto? Entonces tú observas esa perífrasis verbal acá, ser empujado, ser consultado, ¿de acuerdo? Entonces, la 1 y la 2, el auto, sujeto, ¿no? Es empujado, ¿ya? Tú y yo fuimos consultados, sujeto. Entonces, estos dos sujetos, por tener esta forma pasiva de ser con participio, ya estoy claro que la 1 y la 2 son sujetos pasivos y sujeto pasivo. Correcto. Ahora vamos a la 3. En la 3 también aparece el participio, pero dice habías atendido. Haber atendido no es pasivo. Esto pasa a la fila de activos. ¿De acuerdo? Recuerda que es ser más participio. ¿Correcto? Y ahí es haber más participio. Entonces pasa a la fila de activos. Muy bien. Ahora dice, el sujeto es tú. ¿Tú es sujeto pasivo? No. Tú, ¿ya? Y el auto, no, tú no es pasivo. El auto y tu tío y yo son, sí, la se cumple.
El auto, ya, y tú son activos, no, el auto es pasivo, ¿cierto? Ser empujado. Incluso acá ves al complemento agente, ¿no? ¿Sí? Ves al complemento agente por ahí. Chao. Y solo el auto es sujeto activo, no error. ¿Bien? Entonces esta pregunta también exigía este conocimiento. ¿Correcto? Muy bien. Vamos con hay una pregunta sobre mayúscula, ¿no? Esta pregunta también a algunos le puede haber generado conflicto, pero ¿por qué? ¿No? Es demasiado texto. Mira, puedes hacer estratégicamente lo siguiente. Globalización, libertad, Estado, ley y economía. De estas 5 palabras, ¿cuál tiene normativa? Porque se supone que tú has estudiado. Por ejemplo, yo diría que Estado. Estado puede ir como también no puede ir. Pero, profe, globalización. Ah, pero ¿qué pasa si el curso se llama, por ejemplo, ¿no? Juan aprobó el curso Globalización Latinoamericana. El curso global. Ah, puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué cosa necesito ver? Necesito ver el contexto, ¿cierto? Necesito el contexto. ¿Ya? Economía, bueno, cuando es ciencia no se escribe con mayúscula, ¿no? Pero ¿qué pasa si está como curso? Ah, necesito el contexto, ¿correcto? Entonces, vamos al texto, ¿ya? Vamos al texto, vamos al texto. Vamos a ver el texto. La palabra globalización, ahí aparece, considerada en términos de economía. Allá, mira, acá ya tengo a 2 para aniquilar. No es un curso y bajo ninguna circunstancia el término globalización se escribe con mayúscula, salvo que sea el nombre de un curso o el nombre propio de un evento, ¿no? ¿Sí? Asistió al Congreso Globalización Latinoamericana, por ejemplo, ¿no? Pero acá no tiene ese contexto. Está hablando de manera etimológica, ¿no? ¿Sí? Economía, en términos de economía, de ciencia, tampoco tiene que estar con mayúsculas. Entonces voy descartando y voy descartando. Como libertad de mercado, ¿ya? Como libertad de mercado, ¿ya? Entonces acá algunos van a pensar, pero libertad está entre comillas, y si está entre comillas, debe estar con mayúscula, pero un ratito, piensa, cuando hemos visto mayúsculas, hemos visto el uso de mayúsculas de acuerdo a las comillas. Absurdo. Hemos visto el uso de mayúsculas después de los 2 puntos, después de los signos de interrogación, de exclamación, después del punto suspensivo, pero nunca hemos visto, no existe normativa sobre el uso de mayúsculas por las comillas. Profe, entonces, ¿qué hacen las comillas? Están resaltando, ¿de acuerdo? Están resaltando esa definición, ¿de acuerdo? Como libertad de mercado, ¿sí? Entonces, no tiene por qué, ¿correcto? Ya, ahora me queda 2 nada más, ya casi estoy. Ahora, la palabra ley sí se escribe con mayúscula. ¿Ah? Mira, vamos a ver. La palabra ley, acá está. Todas las palabras significativas del título de documentos oficiales o históricos, tratados, convenciones, pueden escribirse con mayúscula, ¿no? Pero cuando es el nombre de una ley, la ley 40, por ejemplo, ¿de acuerdo? La ley 40 o la ley 17, cuando está mencionando a una determinada ley. ¿De acuerdo? Pero si habla de manera, ¿no? Que no es oficial, ¿correcto? Ley sálica, ley seca, ley de extranjería, no tiene por qué. Ah, ya, vamos a ver. Entonces, solo ha promovido la privatización a ultranza de bienes, producción y la flexibilización laboral, el nefasto que conocemos, desempleo, destrucción de la familia, aumento de la mortalidad infantil y de la desnutrición, escuela pública sin clases. Los maestros están en huelga contra el Estado. Mira, acá he encontrado otra, el Estado. ¿De acuerdo? El Estado. Ahí lo marco. Y luchar por su dignidad y solicitar un sueldo justo. ¿Es esto la globalización? Otra vez aparte. Si es así, no existe el libre mercado, sino la ley de la selva. Acá está. ¿Correcto? No habla de una determinada ley en específico, ¿cierto? Ley seca, ley de la selva, ley del más fuerte, ley del débil. Entonces no tiene por qué. Ya está. Entonces, por descarte, era la E. Ahora, ¿por qué la E? Vamos a ver acá. Dice, los maestros están en huelga contra el Estado.
Ah, ya. ¿Y tú te recuerdas que hemos visto palabras como iglesia, nación, estado, ejército, gobierno, universidad, ¿cierto? Cuando hacen referencia a una institución, estas se tienen que escribir con mayúscula. Por lo tanto, estado debe estar con mayúscula. Bien, entonces, este tipo de pregunta exige ir al texto. Tienes que analizar el texto, ¿de acuerdo? Y obviamente tienes conocimiento de las reglas, ¿de acuerdo? Aquí está, ¿no? Que todo lo que se refiere a instituciones tienen que escribirse con mayúscula, ¿no? Incluso los poderes, poder ejecutivo, poder judicial. Muy bien. Y luego la pregunta 47 te dice, te habla sobre la paráfrasis. La paráfrasis es una estrategia en la comprensión lectora. Cuando uno tiene un texto, cuando uno se enfrenta a un texto, dialoga con el texto, ¿no? Esa es la lectura y el diálogo está con las preguntas, ¿no? Siempre cuando estamos ante un texto preguntamos de qué me habla o de qué se habla y qué me dice, ¿cierto? ¿Qué me dice? Entonces, las respuestas yo las debo de subrayar. Ah, ya. Entonces, cuando yo subrayo, pero a la vez puedo volver al texto, leer lo subrayado y escribir con mis propias palabras o expresar con mis propias palabras. Ese término, mis propias palabras, se refiere a emplear términos equivalentes, ¿de acuerdo? Términos equivalentes, sinónimos, hiperónimos. ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar nuestra comprensión lectora, o sea, de comprender el texto, ¿no? La respuesta era la E. Una respuesta o una pregunta que tiene que ver con la comprensión de qué es esta técnica de la paráfrasis. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos técnicas, el subrayado y el parafraseo, o también llamado paráfrasis, ¿no? Paráfrasis, decirlo con tus propias palabras. La A era totalmente irrelevante. Cuando el texto presenta varios errores, también irrelevante, solamente en el caso, en todos los textos, literarios, no literarios, científicos, expositivos, todos. Si se ha entendido bien el texto fuente, no necesariamente, ¿no? Es la E, para mejorar la comprensión lectora. Bien, estimados, espero que este solucionario les ayude un poco a anotar cuáles todavía son tus debilidades, ¿no? Tú tienes que identificar qué debilidad tienes. Y si tú todavía te resulta un poco complicado este tipo de pruebas donde predomina demasiado texto, quiere decir que no estás desarrollando estrategias. Y lo otro es que tus conocimientos de categorías gramaticales, no vuelvo a repetir, tienen que ser afianzados. Afianza categorías gramaticales. Bien, un fuerte abrazo y que siempre brille la luz para todos, muchachos. Éxitos. Se les quiere mucho. Gracias.